Chavorrucs presenta Ecos de Terror. Mi familia es originaria de Michoacán. Mi papá vivió ahí durante su infancia. Él es un hombre de corte duro y muy determinado, a pesar de su ahora avanzada edad. A pesar de esa dureza, puede llegar a ser alguien muy dulce y le tiene mucho cariño a sus tías y a sus primos. Los visitamos con frecuencia y nos hacen sentir un afecto especial. Desde pequeño no me fue difícil notar que el tema de los padres de mi padre, es decir, mis abuelos, era evadido. No le daba mucha importancia cuando niño. Las pocas veces que llegué a preguntar sobre mis abuelos o de por qué yo no tenía abuelos, los adultos simplemente me decían que ya habían muerto. Con los años, esta explicación me fue siendo menos aceptable y presioné a mi papá en diversas ocasiones a que me contara más sobre sus padres. Es natural querer saber de dónde venimos, y sobre todo creo que esa evasión cuidadosa que había notado por años despertó mi curiosidad. ¿Por qué evadir un tema que podría ser perfectamente normal? Algo que mi padre siempre procuró fue que hubiera un amor entre hermanos. Sin saberlo, una discusión muy acalorada con una de mis hermanas fue lo que detonó que mi padre decidiera compartir la historia de su infancia. En esa discusión, en un momento de ira, le dije a mi hermana sin realmente sentirlo: «Ojalá que te pierdas y nunca vuelvas». En realidad discutíamos por algo tonto y sin importancia, pero mi padre escuchó esto y me llamó para hablar conmigo. «Por favor, no digas esas cosas a tus hermanas. Tú eres el mayor y debes cuidarlas. Nunca sabes cuándo algo le pueda pasar a una de ellas, y el amor de hermanos es lo más importante». Estas palabras cumplieron su propósito, porque me hicieron sentir culpa y sobre todo reflexionar que, en efecto, yo debía fungir como el protector de mis hermanas. Siempre has querido saber la historia de mi casa, y creo que ya estás suficientemente grande para saberla. Pero hay dos condiciones. No volveremos a hablar de esto y no puedes hacer preguntas. ¿De acuerdo? Acepté los términos. Me interesaba saber sobre todas las cosas que había pasado. Mi padre había nacido y crecido en una pequeña casa en las orillas de un pueblo en Michoacán. No es el pueblo en el que vive mi familia actual. Su padre había decidido establecerse ahí para estar más cerca de la zona boscosa, llevándose a su madre, mi abuela, con él. Era el clásico escenario de haberse robado a la mujer. Era la familia de mi abuela con la que convivíamos, cosa que para mí era una revelación. Me reveló que él era el más pequeño de un total de 7 hermanos, que tenía un hermano que había sido el mayor y el resto eran mujeres, a excepción de él. Me contó que su infancia había sido difícil. Michoacán tiene zonas muy pobres y en las que aún hay costumbres anticuadas, mucho más en esas épocas. Pasaban muchas dificultades para conseguir alimento. Su padre era leñador de oficio y carecía de herramientas más modernas para llevar a cabo sus tareas. A medida que se empezó a regular la tala de árboles, comenzaron a tener aún más problemas. El pasado de su padre era un misterio. Mi papá no sabía mucho de él más allá de su nombre y que era su progenitor. Con lágrimas en los ojos, me contó que cuando él tenía unos 8 años y en la temporada que peor les estaba yendo, un día su padre fue a cortar leña, como siempre, pero que atípicamente le pidió ayuda a su esposa, quien tuvo que acompañarlo. Usualmente regresaba antes del anochecer, pero ese día volvió mucho más tarde que de costumbre, solo y con 4 caballos cargados de madera. Todos los hijos comenzaron a preguntar por su madre y el leñador les dijo que su madre se había perdido en el bosque y que ya no regresaría. Se armó un alboroto. Y ante las distintas preguntas de sus hijos, mi abuelo comenzó a golpearlos a todos, hasta que por temor a él, decidieron ya no insistir. No solo era inquietante la desaparición de la abuela, sino que ellos no tenían caballos. Notaron también que el abuelo tenía ahora en su poder una bolsa de buen volumen, que se escuchaba como si tuviera monedas por dentro. En los siguientes días, con los hijos deprimidos por haber perdido a su madre y asustados por lo que podría hacerle su padre, parecía haber existido un silencio fúnebre. El abuelo fue al pueblo, vendió la leña
y compró provisiones y algunas herramientas. Un par de días después, viajaron a Uruapan para conseguir zapatos para todos y el leñador aprovechó para comprar algunas botellas finas de licor. El abuelo trataba de ser espléndido con sus hijos, pero todos seguían aterrados y preguntándose de dónde había conseguido el dinero. El pensamiento que todos tenían era claro: había vendido a su madre, o quizás algo peor. La pequeña fortuna del abuelo pronto se acabó en sus excesos, en los que ahora era común que fuera a la cantina del pueblo a pasar horas y horas, entre tragos, apuestas y prostitutas. Poco o casi nulo tiempo le dedicaba al trabajo. Una vez que regresaron a una situación precaria, el leñador se volvió violento y agresivo. Una mañana salió por madera, le pidió al hermano mayor de mi padre que lo acompañara, y la misma historia se repitió. Regresó ya muy tarde, con 4 caballos cargados de madera, una bolsa llena de monedas y sin mi tío. Entre golpes y amenazas acalló las preguntas y quejas del resto de sus hijos. Un par de días después, una de las hermanas de mi padre intentó escapar, pero el leñador la atrapó a medio camino y a partir de ese momento encadenó a todos sus hijos, incluyendo a mi padre. El ciclo de exceso se repitió y una vez más, cuando los recursos se agotaron, tomó a una de sus hijas y la llevó con él al bosque, regresando con 4 caballos cargados de madera y una bolsa llena de monedas y sin su hija. Esto fue sucediendo por meses, hasta que ya solo quedaba mi padre y una de sus hermanas. Mi padre cuenta entre lágrimas que cuando por fin llegó el momento que tanto temían él y su única hermana, estaban aterrados. Que cuando su padre se acercó a ellos, era tal su miedo que volvió el estómago y ensució las botas del leñador. En un arranque de furia, lo golpeó con fuerza y le dijo con una voz que no reflejaba amor alguno: «Mira, cabrón, nomás por eso te va a tocar a ti». En ese momento, su hermana intervino y le rogó a su padre que la llevara a ella, que no se resistiría, que iría voluntariamente. El abuelo los miró por un segundo y simplemente hizo una mueca y asintió con la cabeza. «Prepara mis cosas, pues», y que en un descuido le dio la llave para que se soltara del candado que ajustaba la cadena. Mi padre dice haber llorado con una rabia y un dolor indescriptible, pero no salió palabra alguna de él. Su hermana, también llorando, lo abrazó y le habló al oído. «Voy a dejar el candado mal puesto. Espérate un rato y escapa. No vayas al pueblo. Vete para el otro pueblo que está detrás de la sierra y diles quién es tu mamá. Ahí vive familia nuestra y te van a ayudar. Te amo, hermanito». Cumpliendo su palabra, mi tía dejó mal puesto el candado y liberó a mi padre. Mi papá esperó un rato y con muchísimo miedo salió de la casucha y llegó al pueblo detrás de la sierra. Allí encontró a las hermanas de mi abuela, quienes lo recibieron, lo cual explicaba el enorme cariño que había entre ellas y nuestra familia. Nunca se supo nada de mi abuelo ni de sus hijos y nadie hizo esfuerzo por averiguar nada. Con eso mi padre no solo me confió la razón de por qué se evitaba a toda costa mencionar a su padre, sino que me hizo entender por qué para él era tan importante el amor entre hermanos. Desde su perspectiva fue ese amor entre hermanos lo que le permitió vivir y que, de alguna manera, él buscaba honrar esta memoria, criando hijos que se amaran entre sí. Con respecto al leñador, nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. No tengo idea si se trataba de algo de brujería o si había hecho algún pacto con algún demonio, o quizás simplemente era un acto atroz en el que vendió a mi abuela y a mis tías. Lo que sí sé es que es un crimen, una tragedia, y que cualquier familia buscaría enterrarlo en el olvido. Hace años organicé una salida para acampar con unos amigos. Es una actividad que me gusta mucho y en la cual tengo una experiencia razonable. Para ese viaje en particular, iríamos la que entonces era mi novia, un amigo mío, Iñaki, y la novia de Fabiola. Para ellos era poco frecuente. Él lo había hecho un par de veces y ella nunca. Estaban emocionados de aventurarse, mientras que para mí había ese gusto de despertar en ellos la misma pasión que había en mí. En el último momento, mi novia se enfermó y aunque no era algo grave, consideró que era mejor no ir. Platicamos al respecto y en lugar de cancelar la salida, me fui yo solo con Iñaki y Fabiola. Todo comenzó bien.
Llegamos al poblado cercano donde dejaríamos el auto y desde donde caminaríamos algunos kilómetros hasta el punto donde decidimos sería bueno levantar nuestra tienda y quedarnos por un par de noches. Mientras hacíamos la caminata, me di cuenta de que esto sería una tarea más compleja de lo que yo esperaba, pues ellos no tenían ni la más mínima idea de algunos aspectos básicos de orientación, y me refiero a cosas tan simples como de qué lado sale y se oculta el sol. Pero al mismo tiempo me dio cierto alivio que estuviera acompañándolos. Quizá no se habrían animado a ir solos, pero en caso de que sí, la podrían haber pasado muy mal. Y no es que yo fuera o sea un super experto, pero al menos tengo buenas bases para orientarme y sobrevivir en la naturaleza. Después de lo que calculo fueron unos 5 kilómetros hacia el sur, llegamos por fin al lugar donde acamparíamos. Se trataba de un claro dentro del bosque, donde había suficiente espacio para colocar la tienda, una fogata y estar cómodos. Tras pasar algunas dificultades para armar la tienda y preparar la fogata, logramos estar listos para el atardecer y sentarnos alrededor de esta. Comimos y después vino el momento de un rico café de olla calentado ahí mismo, mientras platicábamos de 1000 cosas. Después se nos ocurrió la grandiosa idea de abrir una botella de vino, que pronto se convirtieron en 2. Pudieron haber sido más salvo por el hecho de que solo llevábamos 3 y quisimos guardar algo para la siguiente velada. Ya entrada la noche, Iñaki hizo la sugerencia, metió la espina, mejor dicho, de que fuéramos a explorar el bosque. En una situación habitual yo me habría negado. Para mí era razonablemente fácil ubicarme, pero si alguno de ellos se perdía sería un menudo problema. Sin embargo, el vino había hecho su efecto y accedí. Llevamos nuestras linternas y nos adentramos en la densa franja de árboles que nos rodeaba. Mientras caminábamos, hablábamos de fantasmas y sobre cosas que deberían asustarnos, el propósito natural de este tipo de aventuras nocturnas. Fabiola iba prendada del brazo de Iñaki, muy asustada y lanzando pequeños gritos cada que escuchaba algún ruido. Lamentablemente, mis temores se materializaron cuando los dejé unos cuantos metros atrás y pude ver cómo se desviaban de la ruta que yo estaba siguiendo. Para mí había sido fácil seguir caminando hacia el sur, de modo que si teníamos que volver, literalmente solo debíamos dar media vuelta y regresar por donde vinimos. Pero ellos se desviaron y a pesar de mis llamados siguieron caminando. Yo aceleré el paso y logré alcanzarlos, momento en el que me explicaron que habían visto una luz que venía de la base de un pequeño cerro. Puse atención y en efecto una tenue luz venía de ahí y me uní a su curiosidad, caminando en aquella dirección. No sé cómo describirlo, pero había una sensación en mí, una especie de voz interior que me decía, no lo hagas, y a la que no le hice caso. Debí hacerlo. Llegamos a la base del cerro y había una abertura, una especie de cueva, misma de donde provenía la luz. Fabiola ya estaba muy nerviosa y no quería entrar. Iñaki y yo, aunque algo nerviosos, teníamos mucha curiosidad de ver lo que había en el interior. Quizá eran otros campistas como nosotros. Como precaución mínima, yo miré al cielo para orientarme. Habíamos caminado unos 20 minutos hacia el este, por lo que al menos sería sencillo volver. Como fuese, en contra de todo sentido común, entramos. Avanzamos en un camino serpentino que tendría unos 10 metros de longitud, en los que tratamos de ir en absoluto silencio, si bien nuestras pisadas nos habrían delatado por el eco de la cueva. Cuando llegamos al punto de donde emanaba la luz, nos quedamos paralizados. Dibujado en el piso, había un enorme pentagrama. La luz venía de velas enormes que se encontraban tanto alrededor del pentagrama como en otros lugares, dando una apariencia aterradora. Había marcas de sangre por todos lados. ¿Sangre de qué? Nunca lo sabré. Pero lo más aterrador eran los cientos de fotografías que estaban por doquier. A la gran mayoría no los pude identificar, pero pude ver al menos algunos políticos de altas esferas, artistas de televisión y del cine y a jefes de cárteles del narcotráfico. En el interior se escuchaban murmullos que no lográbamos distinguir. Algunas eran voces normales, otras eran graves y distorsionadas. Todas eran aterradoras. Estos murmullos se interrumpieron por el distintivo sonido de alguien caminando por el camino serpentino. Tras esto, Iñaki le tapó la boca de inmediato a Fabiola, quien instintivamente podría haber gritado.
Apagamos nuestras linternas y con la mayor velocidad y sigilo que pudimos, nos adentramos un poco más en la cueva, en lo que parecía ser su límite. Agazapados, pudimos ver desde la poca oscuridad que nos cubría una figura encapuchada que dejaba un libro y una especie de olla al lado de este. Luego se retiró de regreso al camino serpentino. Esto nos representaba una decisión muy difícil. Si intentábamos salir, había la posibilidad de encontrarlo en el camino, al hombre de la figura o algún otro, pero si nos quedábamos, era correr el riesgo de ser descubiertos y ahí sí no tendríamos opción. Decidí ofrecerme a ser quien intentara en primera instancia salir, para avisarles a Iñaki y a Fabiola en caso de que fuera viable. En caso de ser descubierto, tratar de alejar a esta o a estas personas lo suficiente para que ellos escapasen. Con los nervios de punta, llegué hasta el camino serpentino, avancé con cuidado y pude ver que el encapuchado se perdía en la línea de árboles, gracias al universo, en dirección hacia el este. Avisé a mis amigos, quienes salieron apenas pudiendo caminar por el miedo. Avanzamos hacia la línea de árboles en dirección hacia el oeste, primero caminando y luego corriendo. Nos detuvimos un segundo y les expliqué que debíamos avanzar unos 10 minutos más en la misma dirección y luego doblar hacia el norte para llegar al campamento. En caso de que nos separáramos por cualquier razón, les dije que siguieran la estrella del norte, Polaris, como referencia, mostrándoles cuál era en el firmamento. No fue necesario. Llegamos a la tienda y de nuevo a una encrucijada, quedarnos ahí hasta el amanecer o intentar ir a la cabaña. Escogimos la segunda, dejando todo lo que no era indispensable, pensando en volver cuando hubiese luz únicamente para recogerlo. Siempre que cuento esta historia, me preguntan qué es lo que yo creo. Puede sonar disparatado, pero en mi opinión tuvimos la mala suerte de llegar a uno de los sitios donde practicantes de las artes oscuras hacen rituales para favorecer a gente poderosa o que quiere serlo. Quizá miembros de cultos narcosatánicos o algo similar. Lo que no logro explicar son los murmullos que se escuchaban en la cueva. ¿Serían las almas de las víctimas de sacrificio? ¿O quizá eran demonios que rondaban por ahí? Era una noche fresca de verano, y mi novio y yo habíamos decidido ir a acampar a un bosque. Hacía tiempo que no habíamos podido tomar unas vacaciones, debido a nuestros trabajos, así que esta oportunidad era anhelada por los dos. Esperábamos tener unos días relajados, lejos de la ciudad y lo que ello implicaba. Siempre nos ha gustado la aventura, por lo que decidimos acampar en un bosque ubicado en el municipio de Jilotzingo, Estado de México. Escogimos el lugar ya que nos quedaba relativamente cerca, además que nos encantaron las imágenes que vimos de aquel lugar. Una vez que arribamos a nuestro destino, nos introdujimos dentro del bosque para encontrar un lugar adecuado y montamos nuestra tienda de campaña. Ya no faltaba mucho para que el sol se pusiera, así que preparamos la leña para encender una fogata y preparar la cena. La primera noche pasó sin incidentes. Fue muy relajante dormir escuchando el sonido de la naturaleza a nuestro alrededor, el viento soplando entre las hojas de los árboles, el sonido de los grillos y creo que de cigarras. Nada presagiaba lo que estaba por ocurrir. El segundo día de nuestras pequeñas vacaciones, en algún momento de la noche me despertó un escalofrío en la espalda. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la fuente de mi incomodidad, pero no había nada fuera de lo normal. Mi novio, que tiene el sueño bastante pesado, estaba profundamente dormido a mi lado y todo parecía estar tranquilo fuera de la tienda, pero algo dentro de mí seguía sintiendo que algo no estaba tan bien como parecía. Esa intuición femenina que te dice que algo anda mal. Después de unos minutos, traté de sacudirme la sensación y cerré los ojos de nuevo intentando volver a dormir. Supuse que tal vez todo se debía a alguna pesadilla que pude haber tenido y que no podía recordar. Sin embargo, cuando estaba cayendo dormida, escuché un ruido raro. Fue inevitable despertar a mi novio, así que lo sacudí varias veces y en la voz más baja que pude le dije que había algo allá afuera. Él se levantó haciendo el menor ruido posible y deslizó la cremallera de la tienda para mirar. La luna brillaba en el cielo
iluminando el bosque que nos rodeaba. Mi novio me obstruía un poco la vista, pero me alcancé a percatar de que algo se movía entre los árboles. Él también lo vio y se asustó, al punto de que volvió nervioso hacia mí. Apenas haciendo un leve sonido con su voz, me dijo que había una figura oscura moviéndose entre los árboles. Con sigilo, ambos nos asomamos por la abertura de la tienda. No podíamos ver sus rasgos distintivos, pero no era nada que reconociéramos. Caminaba erguido, tenía gran altura y unos ojos brillantes que miraban fijamente hacia nuestra dirección. En ese momento, ya estaba segura de que no era algo normal. Asustados, nos echamos para atrás para ocultarnos en la tienda, temblando de miedo. Ni mi novio ni yo podíamos creer lo que estaba pasando y no sabíamos qué hacer. Tomando valor, decidimos que lo mejor sería intentar escapar del bosque lo antes posible, pero no teníamos idea de qué dirección tomar. Mientras rápidamente recogíamos nuestras cosas, escuchamos más ruidos extraños. La sensación de que algo nos seguía no se desvanecía y el miedo se apoderaba de nosotros. Finalmente salimos de la tienda y comenzamos a correr en cualquier dirección que parecía alejarnos del peligro. Entonces, en un momento de desesperación, mi novio y yo decidimos correr lo más rápido que pudimos en dirección opuesta a la criatura. Él me tomó con fuerza del brazo para no dejarme atrás. Por momentos casi iba jalándome, pues las piernas dejaban de responderme. Nos adentramos más en el bosque, sin una noción clara de si en realidad estábamos alejándonos del peligro o acercándonos cada vez más a este. Finalmente, vimos una pequeña cabaña en medio del bosque. Corrimos hacia ella y cerramos la puerta con fuerza detrás de nosotros, esperando que la criatura no pudiera entrar. Notamos que tenía bastante tiempo abandonada. Había unos cuantos muebles de madera muy viejos y llenos de polvo, tierra y muchas telarañas, además de que se notaban frágiles al tacto. Dentro de la cabaña nos sentimos un poco más seguros, pero todavía temblábamos de miedo. La criatura seguía acechándonos afuera, gruñendo en la oscuridad, y solo veíamos sus ojos brillosos asomados por momentos en las ventanas, como si buscara algo. Fue una experiencia aterradora que jamás olvidaremos. Pasamos la noche ahí, las horas más largas y aterradoras de nuestras vidas, sin poder dormir. Solo escuchábamos a la criatura afuera. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, la criatura pareció desvanecerse junto con la oscuridad de la noche. Con la seguridad que nos dio la luz del sol, salimos de la cabaña y corrimos tan rápido como pudimos intentando encontrar en dónde se encontraba el auto. Después de varias horas de caminata, finalmente encontramos el camino de regreso. Nunca en nuestras vidas olvidaremos esa noche de terror en el bosque y aquella criatura que nos perseguía en la oscuridad. Hasta la fecha no tengo idea de qué cosa habría sido eso. Ahora siempre recordamos investigar un poco antes de acampar en lugares desconocidos, para tener mayor seguridad de que nada similar volverá a pasar. Parte de las pasiones de mi vida ha sido practicar taekwondo. Y no solo ha sido por la disciplina, sino porque ahí he podido vivir experiencias muy gratificantes y formar vínculos con personas especiales. La institución a la que pertenezco tiene como tradición hacer un viaje anual de integración. Y el año en el que eso sucedió, estaba definido que fuésemos a acampar al estado de Morelos, aquí en México. Desde que llegamos al campamento, sentí una extraña vibra en el aire, una sensación pesada, como si algo estuviera acechando las sombras, esperando su momento para manifestarse. Yo siempre he sido sensible a estas energías. Desde niña he podido percibir presencias, espíritus y entidades oscuras. Estoy muy consciente de todo a partir de mi primera interacción con lo sobrenatural a los 7 años. A pesar de la inquietante atmósfera, decidí disfrutar del campamento junto con mis queridos amigos. Nos alojamos en cabañas en medio del bosque, divididos por género. Daniel, un compañero obsesionado con la demonología, formaba parte del grupo,
y aprovechaba cada oportunidad para hablar del tema. El staff de las cabañas nos informó que si requeríamos comprar algo, había una tienda cercana. Solo debíamos seguir el camino que pasaba tras unas cabañas y que colindaba con el inicio del bosque, limitado solo por una cerca. Ese camino carecía de alumbrado e iluminación, y conforme se hacía más tarde, la visibilidad era mínima. Tomando esto en consideración, nos pusimos de acuerdo a varias personas para ir a comprar algunas cosas a la tienda, pues ya comenzaba a oscurecer. Avanzamos con velocidad por el camino, pero la tienda estaba más lejos de lo que calculamos, y para cuando estábamos por volver, ya había oscurecido. Mientras caminábamos de regreso a las cabañas, la oscuridad se cernía sobre nosotros, envolviéndonos en un manto de sombras. La única iluminación provenía de las débiles luces que titilaban en la distancia, apenas suficientes para vislumbrar el estrecho sendero que atravesaba el bosque. Fue entonces cuando lo vi, solo una figura borrosa en la penumbra. Pero a medida que nos acercábamos, su forma grotesca se volvía más clara. Un ser de aspecto inhumano, con un torso cuadrado y extremidades alargadas que se retorcían de manera antinatural. Sus brazos terminaban en garras afiladas, brillando con una extraña textura metálica a la luz de la luna. Pero lo que más me heló la sangre fue su cabeza, cubierta por lo que parecía ser un balde oxidado. A través de 2 agujeros profundos, 2 ojos rojos ardían con una intensidad sobrenatural, como 2 brasas ardientes en la oscuridad. La visión de aquel ser, con su presencia amenazadora y su mirada penetrante, me dejó paralizada del terror. Por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras nos enfrentábamos. Yo incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos llenos de malicia. Pero fue Daniel quien finalmente me sacó de mi estupor, agarrándome del brazo y arrastrándome lejos de aquel ser. El eco de nuestros pasos resonaba en el silencio de la noche mientras nos alejábamos, pero aún podía sentir la mirada ardiente del ser sobre nosotros, como si nos siguiera con su mirada penetrante, incluso después de que desapareciera de nuestra vista. Después de la perturbadora experiencia con el ser de cabeza de balde, la noche caía sobre el campamento como un manto oscuro y espeso. Nos refugiamos en la cabaña tratando de sacudirnos el miedo que aún nos atensaba el corazón. Daniel estaba seguro que se trataba de un demonio de alta jerarquía, capaz de hipnotizar a sus víctimas. Esta idea no me dejó dormir en toda la noche. Al día siguiente, decidimos ir temprano a la tienda para evitar otro encuentro macabro. El camino fue más tranquilo, pero la tensión era palpable. Al llegar a las cabañas nos topamos con una niña pequeña escondiéndose entre los autos del estacionamiento aledaño. La vibra maligna que la rodeaba era evidente, y sentimos que algo no estaba bien. Nos acercamos. Estaba ahí, envuelta en un vestido blanco que ondaba con el aire, agazapada entre los autos. En efecto tenía el aspecto de una niña, al menos eso parecía ante nuestros ojos. Pero algo en su mirada vacía y en la forma en que se movía sugería lo contrario. No había inocencia en su presencia, solo una oscuridad palpable que se cernía sobre ella como una sombra. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Daniel y yo nos acercamos más. Con cautela. Cada paso era una lucha contra el miedo que amenazaba con paralizarnos. Pero la necesidad de enfrentar a aquella presencia maligna nos impulsaba hacia adelante. La niña nos miró con ojos vacíos, sin un ápice de emoción en su rostro pálido como la luna. Su mirada parecía atravesar nuestra alma, como si pudiera ver más allá de nuestra apariencia física y llegar al núcleo mismo de nuestra existencia. Fue entonces cuando el terror nos envolvió como un manto oscuro. Con un grito ahogado en la garganta, Daniel y yo corrimos hacia la cabaña más cercana,
sintiendo el aliento frío de la niña en nuestra espalda, como unas sombras echando en la oscuridad. Mirábamos hacia nuestra espalda en cada oportunidad para asegurarnos de que no nos siguiera. En el umbral de la entrada de la cabaña decidimos caminar de espaldas por si acaso la niña intentaba escabullirse. Durante la noche, varios compañeros reportaron que alguien tocaba sus ventanas, suplicando entrar. Una niña, según decían. A la luz de toda evidencia, Daniel y yo analizamos la situación y concluimos que el lugar estaba infestado de entidades oscuras, probablemente debido a la apertura de portales hacia nuestra realidad. Este evento me hizo reflexionar sobre mi don y aceptar que mi vida estará siempre llena de encuentros con lo sobrenatural. He hecho las paces con la idea de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que acechan en las sombras y esperan el momento adecuado para manifestarse. Ecos de terror.